La selva amazónica es el bosque tropical más grande del planeta, que se extiende por 9 países de Sudamérica y cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie tan vasta que aún hoy no ha sido completamente explorada. Es un mundo donde la naturaleza puede esconder algo desconocido, desde exploradores que desaparecieron sin dejar rastro hasta criaturas desconocidas que los pueblos juran haber visto. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos, sino los secretos más profundos de un lugar que aún no ha revelado todo lo que guarda en su interior. Bienvenidos al iceberg de lo más extraño del Amazonas. A inicios del siglo XX, el explorador británico Percy Fawcett se convirtió en una leyenda por sus expediciones al Amazonas. Estaba convencido de que en medio de la selva existía una ciudad perdida, a la que llamó Ciudad Z, construida por una antigua civilización con conocimientos avanzados. En 1925, emprendió su último viaje junto a su hijo Jack y otro acompañante, internándose en el estado brasileño de Mato Grosso. Pero antes de partir, escribió una carta a su esposa, donde aseguró que pronto estaría en contacto con esa civilización. Pero nunca regresó, y con el tiempo, más de 100 personas desaparecieron tratando de buscarlo. Algunos exploradores afirmaron haber encontrado rastros de antiguos asentamientos y objetos extraños cerca de su última ubicación. Otros creen que Fawcett fue asesinado por tribus locales o que murió enfermo en la jungla. Sin embargo, también hay quienes cuentan que encontró la ciudad y decidió quedarse allí. Su desaparición sigue siendo uno de los misterios más grandes del Amazonas, y hasta hoy nadie ha podido confirmar qué ocurrió con él ni con la mítica Ciudad Z. La selva amazónica no solo es el bosque tropical más grande del mundo, también es uno de los sistemas naturales más importantes del planeta. Su extensión, de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, actúa como un gigantesco pulmón verde que regula el clima global. Además, el Amazonas absorbe miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, reduciendo el efecto del calentamiento global. Sin embargo, en los últimos años, la deforestación ha puesto en riesgo este equilibrio. Grandes extensiones del bosque han sido destruidas por la tala y los incendios, lo que afecta directamente al clima mundial. Algunos científicos advierten que si el Amazonas sigue perdiendo su cobertura vegetal, podría transformarse en una sabana seca. Entre los árboles más profundos de la selva, se dice que habita una criatura que causa terror desde hace siglos. Los pueblos indígenas la llaman Mapinguari y la describen como un ser gigante cubierto de pelo rojizo, con garras enormes y un olor insoportable. Según los relatos, mide más de 2 metros y tiene una característica aterradora, que se trata de una boca en el abdomen y un solo ojo en la frente. Su voz es tan fuerte que puede escucharse a kilómetros y deja un rastro de árboles rotos y huellas gigantes. Algunos aseguran que ataca a quienes dañan el bosque, actuando como un guardián de la naturaleza, pero otros dicen que es el espíritu de un chamán, castigado por desafiar a los dioses. Exploradores brasileños han reportado ver huellas extrañas y escuchar rugidos que no corresponden a ningún animal conocido. Para muchos científicos, podría ser la memoria viva de un perezoso gigante prehistórico que aún sobreviviría en rincones inexplorados del Amazonas, pero nadie ha logrado comprobarlo. A pesar de los avances tecnológicos, en el siglo XXI, aún existen pueblos que viven completamente aislados en el Amazonas. Se estima que existen más de 100 tribus sin contacto con el mundo exterior, especialmente en Brasil, Perú y Colombia. Entre ellos se encuentran los Corubo, conocidos como el pueblo del palo, por sus armas tradicionales, y los flecheiros, que rechazan todo acercamiento disparando flechas a cualquier intruso. También están los Mashcopiro, vistos desde helicópteros en la selva del Manu, en Perú. Estas comunidades viven como hace miles de años, cazando, pescando y moviéndose por territorios que conocen mejor que nadie. Sin embargo, están amenazadas por madereros ilegales, narcotraficantes y enfermedades. Algunos sobrevuelos han captado aldeas escondidas y huellas de cultivos,
demostrando que aún hay zonas totalmente inexploradas. El Amazonas ha sido escenario de algunas de las historias de supervivencia más extremas del planeta. Numerosos exploradores y aventureros se han internado en su vastedad, y muchos nunca regresaron. Pero algunos lograron sobrevivir, dejando relatos que parecen imposibles. Uno de los más recordados es el de Jonathan Acosta, un hombre que sobrevivió 31 días perdido en la selva de Bolivia, alimentándose de insectos, frutos silvestres y agua de lluvia. Al ser rescatado, apenas podía hablar y había perdido más de 20 kilos de peso. Otro caso conocido es el de Juliane Koepke, la joven alemana que cayó de un avión en 1971 y caminó 10 días sola hasta encontrar ayuda. Estos testimonios muestran lo implacable que puede ser la selva, el calor insoportable, los insectos, las serpientes, la humedad y el silencio que desorienta a cualquiera. En el Amazonas, perderse significa enfrentarse a un entorno que no perdona errores. Para nadie es un secreto que ocultos entre los árboles más densos y en regiones donde el acceso solo es posible por río o aire, existen laboratorios clandestinos que operan en la selva amazónica, principalmente ubicados en Colombia, Bolivia y Perú. Estos lugares son utilizados para procesar hojas de coca y convertirlas en pasta base o cocaína en polvo. Las organizaciones criminales eligen estas zonas por su aislamiento y por la dificultad de ser detectados por las autoridades. Los químicos utilizados contaminan ríos, suelos y afectan gravemente a las comunidades indígenas cercanas. En algunos sectores de la frontera colombo-peruana se han encontrado pistas de aterrizaje improvisadas, campamentos abandonados y zonas deforestadas creadas para ocultar la actividad ilegal. La presencia de estos laboratorios ha generado violencia, desplazamiento y destrucción ambiental. Para los habitantes de la selva, el sonido de helicópteros y explosiones se ha vuelto parte del paisaje. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, el tamaño del Amazonas y su geografía hacen casi imposible erradicar el problema. En el extremo oriental del Perú, dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor, se levanta una formación natural conocida como el Cerro El Cono. Desde el aire, su silueta perfecta en forma de pirámide ha despertado toda clase de teorías, ya que algunos creen que se trata de un volcán inactivo, mientras que otros aseguran que es una construcción antigua cubierta por la selva. Lo cierto es que es una zona prácticamente inaccesible, ya que la lluvia es constante. El terreno es empinado y los caminos están llenos de barrancos. Las autoridades peruanas han restringido su ingreso para proteger la reserva natural, por lo que solo puede verse desde sobrevuelos. Sin embargo, algunos investigadores afirman haber detectado estructuras simétricas y formaciones rocosas que no parecen naturales. Hay quienes sostienen que el Cerro El Cono podría ser el rastro de una civilización desconocida, o incluso una montaña sagrada para antiguas culturas amazónicas. En lo profundo del Amazonas habita un animal que pocos han logrado ver con vida. Se le conoce como el perro fantasma de las Amazonas, aunque su nombre científico es Atelocinus microtis. Es un cánido extraño, de orejas pequeñas, patas delgadas y mirada tímida, que vive oculto entre los ríos y pantanos de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, y durante años se dudó de su existencia. Los científicos solo lo conocen gracias a unas pocas fotografías tomadas por cámaras trampa, ya que es un animal extremadamente esquivo y silencioso. Se alimenta de peces, cangrejos y pequeños roedores, y rara vez se deja ver durante el día. En las comunidades indígenas se le considera una criatura espiritual que anuncia desgracias o tormentas, razón por la que muchos le temen. A pesar de que la ciencia lo reconoce como una especie real, sigue siendo uno de los animales más misteriosos e invisibles del Amazonas. En las profundidades de los ríos amazónicos se habla de la boyuna, también llamada cobra grande, una serpiente negra gigantesca que según las leyendas puede cambiar de forma. A veces aparece como una enorme anaconda de ojos rojos, y otras como una mujer o una canoa que atrae a los viajeros.
se dice que ataca embarcaciones enteras, hundiéndolas en la oscuridad del río, y en los pueblos ribereños cuentan que la boyuna puede controlar las tormentas y que su movimiento hace temblar la superficie del río Amazonas. En la mitología brasileña, representa el poder de los espíritus del agua y el castigo para quienes desafían a la naturaleza. Aunque algunos creen que los avistamientos son simples ilusiones provocadas por corrientes o sombras, para los habitantes de la selva, la cobra grande no es solo una historia, sino una presencia real, silenciosa y antigua. Durante siglos, se pensó que la selva amazónica había sido siempre un territorio virgen, sin grandes civilizaciones antiguas. Sin embargo, imágenes satelitales revelaron algo sorprendente: más de 450 geoglifos ocultos bajo la vegetación del estado de Acre, en Brasil. Son figuras geométricas enormes, como círculos, cuadrados, caminos y canales perfectamente trazados, con dimensiones de hasta 300 metros. Se descubrieron tras la deforestación de algunas zonas, mostrando que la selva había ocultado durante miles de años una red de estructuras construidas por manos humanas. Los arqueólogos estiman que datan de entre el año 1000 a.C. y 1250 después de Cristo, lo que sugiere que en la Amazonía existió una civilización avanzada mucho antes de la llegada de los europeos. Aún no se sabe quién los hizo ni con qué propósito, y se cree que pudieron ser lugares ceremoniales o centros de reunión espiritual, pero lo más inquietante es que los geoglifos no están conectados con ninguna cultura conocida. En el año 2009, paleontólogos que excavaban en la mina de carbón de Cerrejón, en Colombia, hicieron un hallazgo que dejó al mundo sin palabras. Descubrieron los fósiles de una serpiente gigantesca que vivió hace más de 60 millones de años, llamada la Titanoboa cerrejonensis. Este monstruo prehistórico medía casi 15 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada, que era tan grande que podía devorar cocodrilos enteros. Los científicos creen que habitaba los antiguos pantanos tropicales que, en aquel tiempo, formaban parte de la región amazónica. Su tamaño descomunal se debía al clima cálido y húmedo que dominaba la zona, condiciones muy parecidas a las del Amazonas actual. Las vértebras y cráneos encontrados permitieron reconstruirla con precisión, revelando una serpiente de fuerza aplastante, capaz de ejercer más de 180 kilos de presión por pulgada cuadrada. Aunque se extinguió hace millones de años, su descubrimiento demuestra que la selva suramericana fue hogar de depredadores colosales, mucho antes del hombre. Entre las sombras del suelo húmedo del Amazonas habita una criatura tan grande que parece salida de una pesadilla. Se trata de la tarántula Goliat, o Theraphosa blondi, la araña más grande del mundo. Puede alcanzar el tamaño de un plato y pesar más de 170 gramos. Sus patas miden hasta 30 centímetros y sus colmillos, de color negro brillante, superan los 2,5 centímetros de largo. Aunque su veneno no es mortal para los humanos, inyecta una sustancia paralizante que mata a sus presas en pocos minutos. Se alimenta de insectos, ranas, serpientes pequeñas e incluso animales pequeños como aves y ratones, y algunos la conocen como la cazadora de pájaros. Su paso produce un sonido leve, como un susurro seco sobre la tierra, y cuando se siente amenazada, lanza pelos urticantes que causan una fuerte irritación. En la cadena alimenticia del Amazonas, la tarántula Goliat es la reina de los arácnidos, y una prueba viviente de que la selva aún guarda criaturas que parecen imposibles. Aunque no se pueden ver, los ríos voladores se trata de gigantescos flujos de vapor de agua que viajan por la atmósfera, movidos por los vientos, y que transportan humedad desde la selva hacia otras regiones del continente. Cada árbol amazónico libera miles de litros de vapor al día a través de la transpiración. Juntos, generan nubes inmensas que actúan como verdaderos ríos en el cielo. Estas corrientes pueden mover más agua que el propio río Amazonas, llevando lluvias hasta países lejanos como Argentina, Uruguay y Chile. Gracias a este fenómeno, gran parte del clima sudamericano se mantiene estable. Sin embargo,
La deforestación está afectando su funcionamiento, ya que con menos árboles, los ríos voladores pierden fuerza y las sequías comienzan a aparecer en zonas donde antes llovía todo el año. Entre las selvas de Ecuador y el norte de Perú, habita una de las culturas más conocidas y temidas de la Amazonía, conocidas como los jíbaros o shuar. Este pueblo indígena es célebre por una práctica ancestral llamada tzantza, que consiste en reducir las cabezas de sus enemigos hasta el tamaño de una naranja. El proceso era meticuloso y tenía un sentido espiritual, ya que creían que al encoger la cabeza del enemigo, su espíritu quedaba atrapado, impidiendo que buscara venganza. Para los shuar, no era un acto de crueldad, sino una forma de equilibrio entre la vida y la muerte. Con el tiempo, los colonizadores se fascinaron con estas reliquias, y el comercio de cabezas reducidas se convirtió en un negocio oscuro. Muchas de las tzantzas vendidas en Europa eran falsificaciones hechas con animales. Hoy, los shuar conservan su cultura, pero la reducción de cabezas ha sido abandonada. Sin embargo, su historia sigue siendo un símbolo de los misterios del Amazonas. En las selvas del Perú y Brasil se habla de un espíritu del bosque llamado Chuyachaki, una entidad capaz de adoptar cualquier forma, ya que puede parecer un amigo, un animal o incluso un familiar, pero siempre hay algo que lo delata, su pie deformado. Este ser engaña a los viajeros que se internan en la selva, atrayéndolos con voces conocidas o risas, para hacerlos perderse para siempre. Algunos relatos dicen que quien sigue al Chuyachaki termina atrapado en otra dimensión del bosque, donde el tiempo no existe, y para los pueblos amazónicos, este espíritu es un guardián de la naturaleza que castiga a quienes cazan sin necesidad o dañan los árboles. Sin embargo, también puede proteger a quienes respetan la selva. Existen testimonios de personas que aseguran haberlo visto observándolos desde los árboles, con una sonrisa extraña y los pies torcidos. En los últimos años, un tema ha causado controversia en Brasil, y se trata de la supuesta existencia de una ciudad perdida llamada Ratanabá, oculta en medio del Amazonas. Esta ciudad habría sido construida hace más de 450 millones de años por seres extraterrestres que poblaron la Tierra antes de la humanidad. Se afirma que en la región de Serra do Roncador, en Mato Grosso, existen túneles subterráneos, pirámides y estructuras energéticas que pertenecerían a una civilización avanzada. Incluso se dice que Ratanabá habría sido el centro del mundo, desde donde se controlaba antiguamente el planeta. Y aunque no hay evidencia científica que respalde estas afirmaciones, imágenes aéreas y patrones geométricos en el terreno alimentaron la conspiración. El tema se volvió tan popular que fue investigado por medios y científicos brasileños, quienes confirmaron que no existe ninguna estructura real. Aún así, muchos creen que el gobierno oculta información. En el año 2011, un grupo de científicos del Observatorio Nacional de Brasil hizo un descubrimiento sorprendente bajo la cuenca del Amazonas. Mientras analizaban datos de pozos petroleros, encontraron señales de un enorme río subterráneo que fluye a casi 4.000 metros de profundidad. Lo bautizaron Río Hamza, en honor al geofísico Valilla Hamza, quien lideró la investigación. Este río oculto tiene una extensión aproximada de 6.000 kilómetros, casi igual al río Amazonas, que corre en la superficie. Sin embargo, su flujo es muy diferente, ya que el Hamza se mueve lentamente, solo unos 150 metros por año, transportando aguas cálidas y densas hacia el Atlántico. Su ancho también es impresionante, llegando a más de 400 kilómetros. A pesar de que no se trata de un río visible, su descubrimiento demostró que bajo la selva existe un sistema hidrológico tan complejo como el que vemos arriba, formado por capas de rocas, sedimentos y corrientes invisibles. El Hamza sigue siendo estudiado y podría cambiar la forma en que entendemos la geología del Amazonas. El tapire yaguara es una criatura semiacuática, descrita por los pueblos del Amazonas como una mezcla entre tapir y jaguar, que habita en zonas pantanosas y ríos profundos, donde caza de noche y desaparece sin dejar rastro. Su cuerpo es grande, con piel oscura y brillante,
y se dice que sus ojos emiten un resplandor rojizo cuando emerge del agua. Quienes viajan en pequeñas canoas aseguran haber sentido cómo algo enorme golpeaba la embarcación desde abajo, intentando volcarla. Algunos testigos mencionan gritos parecidos al llanto de una mujer antes de cada ataque, razón por la que también se le llama tapir ninfa. Los ancianos explican que esta criatura sería el espíritu de un cazador maldito por los dioses del río. Investigadores y pescadores han encontrado huellas grandes cerca de orillas donde el barro queda removido, pero nunca han visto al animal con claridad. Desde finales del siglo XIX, existen relatos de exploradores y misioneros que afirman haber visto criaturas reptilianas gigantes en los pantanos y lagunas del Amazonas. Describen animales con cuerpo alargado, cuello largo y movimientos lentos, muy parecidos a los saurópodos prehistóricos. Uno de los informes más conocidos fue el del explorador suizo Franz Hermann Schmidt, quien en 1907 afirmó haber visto un ser de más de 10 metros que emergió del río Purus, en Brasil, antes de desaparecer bajo el agua. En los años 1940, un equipo de misioneros en el estado de Pará habló de un reptil del cuello largo que destrozaba canoas durante la noche. Lo curioso es que en la región amazónica sí se han encontrado fósiles reales de dinosaurios, como el Amazonsaurus maranhensis, un saurópodo descubierto en Brasil, y el Oxalaya quilombensis, un depredador del grupo de los espinosáuridos. Aunque la ciencia niega la existencia de dinosaurios vivos, las historias de neodinosaurios aún persisten. En el corazón del Amazonas, los chamanes preparan una bebida ancestral conocida como ayahuasca, un brebaje sagrado hecho a partir de la liana Banisteriopsis caapi y otras plantas del bosque. Durante siglos, ha sido usada por los pueblos indígenas para conectarse con el mundo espiritual, sanar enfermedades y recibir visiones. Su efecto es poderoso, ya que provoca un estado alterado de conciencia que, según los chamanes, permite ver más allá del plano físico. Muchos aseguran que durante la ceremonia pueden comunicarse con los espíritus del bosque o recibir mensajes de los antepasados. En los últimos años, la ayahuasca ha llamado la atención de científicos y viajeros de todo el mundo, interesados en sus efectos psicológicos y curativos. Sin embargo, para los indígenas, no es una droga ni una experiencia recreativa, sino un rito de respeto y aprendizaje. Cada sesión se realiza bajo la guía de un curandero experimentado, conocido como ayahuasquero. La medicina de la selva, como la llaman, sigue siendo un puente entre el hombre y la naturaleza, una herramienta espiritual que recuerda que el verdadero conocimiento no siempre se encuentra en los libros, sino en el espíritu del bosque. Entre los años 1912 y 1922, ocurrió uno de los episodios más oscuros en la historia del Amazonas. En la región del río Putumayo, entre Perú y Colombia, la empresa Peruvian Amazon Company, dedicada a la extracción de caucho, esclavizó y exterminó a miles de indígenas nativos. Los trabajadores eran obligados a recolectar látex bajo castigos inhumanos. Quienes se negaban eran torturados, mutilados o ejecutados públicamente, y se estima que más de 40,000 personas fueron asesinadas durante esa década. Las denuncias llegaron a oídos de periodistas británicos y misioneros, que documentaron las atrocidades y las dieron a conocer al mundo, bautizando al suceso como el infierno del Putumayo. Las investigaciones internacionales revelaron actos de crueldad inimaginables, impulsados por la ambición del comercio del caucho. La empresa fue finalmente disuelta, pero el daño ya estaba hecho, y los pueblos indígenas del Putumayo quedaron marcados por el dolor y la pérdida. En la frontera entre Ecuador y Perú, escondida bajo la espesura amazónica, se encuentra la enigmática Cueva de los Tallos. Su nombre proviene de unas aves nocturnas llamadas tallos, que habitan en sus profundidades. La cueva fue popularizada en los años 70, cuando el investigador húngaro Juan Moric afirmó haber encontrado allí túneles artificiales y planchas metálicas con inscripciones desconocidas, que según él, pertenecían a una civilización antigua o incluso extraterrestre. En 1976, una expedición internacional dirigida por el explorador británico Stanley Hall
y con la participación del astronauta Neil Armstrong, intentó verificar el hallazgo. Sin embargo, no se encontraron pruebas de los supuestos artefactos. Aún así, las teorías continúan a día de hoy, ya que algunos aseguran que bajo los tallos se oculta una red subterránea que conecta todo el continente sudamericano, mientras otros creen que es el refugio de un conocimiento perdido. Los indígenas Shuar consideran la cueva un lugar sagrado y advierten que solo los iniciados pueden entrar sin riesgo. El explorador británico Percy Fawcett no solo buscó ciudades perdidas, también aseguró haber encontrado criaturas humanas que parecían venir de otra época. En uno de sus diarios, relató un encuentro con los Maricoxi, una tribu salvaje y peluda que vivía en las zonas más remotas del estado de Mato Grosso, en Brasil. Según su descripción, eran hombres grandes, de rostro ancho y cubiertos de vello, que emitían gruñidos en lugar de hablar. Fawcett afirmó que lo atacaron con arcos y flechas rudimentarias, obligándolo a huir. Los llamó hombres primitivos, como si fueran un eslabón perdido entre humanos y bestias. También años después, otros exploradores mencionaron haber visto figuras parecidas moverse entre los árboles, aunque nunca pudieron acercarse. Para algunos investigadores, podría tratarse de tribus aisladas o de simples malentendidos culturales. Pero otros sostienen que Fawcett se topó con algo diferente, tal vez una especie humana desconocida. El 24 de diciembre de 1971, un avión de la aerolínea peruana Lanza volaba desde Lima hacia Pucallpa con 92 personas a bordo. Sobre la selva amazónica, la aeronave fue alcanzada por un rayo durante una tormenta y se partió en dos a más de 2.000 metros de altura. De todos los pasajeros, solo una joven de 17 años llamada Julianne Köpke sobrevivió. Cayó al vacío sujetada aún a su asiento, y las ramas de los árboles amortiguaron el impacto. Herida y desorientada, Julianne caminó durante 10 días sola por la jungla, alimentándose de dulces que encontró entre los restos del avión y siguiendo el sonido de un arroyo hasta hallar una choza. Allí fue rescatada por pobladores locales. Su historia se convirtió en una de las hazañas de supervivencia más impresionantes del siglo XX. Años después, Julianne se convirtió en bióloga y regresó al lugar del accidente para rendir homenaje a las víctimas. En medio del peligro y la soledad, una adolescente logró sobrevivir donde nadie más lo hizo. A principios del siglo XX, el explorador suizo François Delois dirigía una expedición en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando hizo un hallazgo desconcertante. Según su relato, su grupo fue atacado por dos criaturas similares a monos, pero mucho más grandes, sin cola y con rasgos casi humanos. Una de ellas fue abatida, y Lois tomó una famosa fotografía donde el supuesto ser aparece sentado sobre una caja de madera. Lo llamó Mono de Lois. Según sus observaciones, medía alrededor de 60 metros. Tenía 32 dientes y caminaba erguido, algo inusual en los primates del continente. La imagen generó gran polémica, ya que algunos científicos la consideraron una farsa, mientras que otros creyeron que podría tratarse de una especie desconocida de homínido americano. El cuerpo del animal se perdió y nunca fue analizado, lo que aumentó el misterio. Décadas después, investigadores sugirieron que podría haber sido un mono araña grande sin cola. Sin embargo, la falta de pruebas mantiene la duda abierta. En 1969, el fotógrafo estadounidense Loren McIntyre, conocido por sus trabajos para National Geographic, se internó en la selva del Alto Amazonas, entre Perú y Brasil, para documentar una tribu no contactada llamada los Mayoruna. Durante la expedición se separó de su equipo y fue rodeado por indígenas que nunca habían visto un hombre blanco. McIntyre pasó varios días con ellos, sin poder comunicarse por palabras. Sin embargo, comenzó a sentir algo extraño, ya que entendía lo que el jefe le decía sin oír su voz. Afirmó que podía escuchar pensamientos, una especie de comunicación mental o lenguaje silencioso que llamó el otro lenguaje. A través de esta conexión, el líder le habría mostrado visiones del pasado, enseñándole que la selva tenía memoria, y años más tarde, el propio McIntyre relató su experiencia en entrevistas, y su historia inspiró libros y documentales.
Algunos creen que fue un caso de telepatía real, otros lo atribuyen al aislamiento extremo y la sugestión mental. Sea lo que sea, aquel encuentro dejó claro que en el corazón del Amazonas existen formas de comunicación que van más allá de lo que la ciencia puede explicar.